Imagina un mundo donde una mujer puede disolver su matrimonio por voluntad propia, donde puede poseer propiedades, firmar contratos e incluso gobernar un estado. ¿Suena como una sociedad utópica del futuro? Pues no, es el antiguo Egipto, una civilización que existió hace más de 5000 años. Lo que voy a contarte ahora cambiará tu percepción del mundo antiguo. Mientras las mujeres griegas estaban encerradas en los gineceos sin derecho a voz y las romanas obedecían a sus padres y maridos, las egipcias disfrutaban de libertades que las mujeres europeas solo consiguieron en el siglo XX. Y esto no es una exageración, es un hecho histórico. ¿Sabías que en el antiguo Egipto existían contratos matrimoniales? Y no solo existían, sino que protegían los intereses de las mujeres. En el contrato se especificaba claramente qué propiedades pertenecían a la esposa y qué sucedería con estas propiedades en caso de divorcio. Y era precisamente la mujer quien podía divorciarse sin necesidad de razones especiales, bastaba con declarar deseo terminar nuestra unión. Los arqueólogos han descubierto un papiro de unos 3000 años de antigüedad en el que una mujer llamada Nefertotep recibió 2/3 de los bienes adquiridos conjuntamente tras su divorcio. Intenta encontrar condiciones similares en la Europa medieval. Mientras que sabemos prácticamente todo sobre los faraones masculinos, el papel de las mujeres egipcias en la economía fue silenciado durante mucho tiempo por los historiadores. Pero los documentos no mienten, los papiros y las estelas nos cuentan cosas asombrosas. Las mujeres del antiguo Egipto podían poseer tierras y propiedades, realizar transacciones comerciales, pedir y dar préstamos, comparecer ante un tribunal en su propio nombre. Los historiadores han descubierto documentos donde una mujer, llamada Enutzen, poseía un barrio entero en Memphis y alquilaba locals. Y una Taliti era una gran terrateniente y gestionaba la producción agrícola. Pero lo más interesante está aquí, las mujeres recibían el mismo pago que los hombres por el mismo trabajo. Sí, lo que las feministas reclaman hoy en muchos países era la norma en Egipto hace más de años. Hatshepsut, Nefertiti, Cleopatra. Estos nombres son conocidos, pero pocos saben cuánto poder real tenían estas mujeres. Especialmente sorprendente es el caso de Hatshepsut, quien gobernó no como reina consorte, sino como un verdadero faraón con plenos poderes y las correspondientes insignias. En las imágenes oficiales, Hatshepsut llevaba los atributos tradicionales del faraón, incluida una barba postiza. Y esto no fue un reemplazo temporal, gobernó Egipto durante más de 20 años, y fueron años de paz y prosperidad. ¿Sabías que existen evidencias de que, después de la muerte de Hatshepsut, intentaron borrarla de la historia? Su sucesor, Tutmosis III, ordenó destruir muchas de sus imágenes y menciones. ¿Por qué? Tal vez porque el gobierno exitoso de una mujer amenazaba el orden patriarcal que comenzaba a establecerse en épocas posteriores. Mientras que muchas religiones antiguas asignaban roles secundarios a las mujeres, en Egipto las mujeres podían ser sacerdotisas y profetisas. Las diosas jugaban un papel clave en el panteón egipcio. Isis, Hathor, Neit y Sekhmet poseían enorme poder y autoridad. Especialmente interesante es el culto a Isis, la diosa que engañó al dios Ra y descubrió su nombre secreto, obteniendo así poder sobre él. Este mito reflejaba simbólicamente la fuerza del principio femenino en la cultura egipcia. Los historiadores han descubierto que algunos cultos relacionados con deidades femeninas eran tan populares que se extendieron mucho más allá de Egipto. Los templos de Isis podían encontrarse incluso en el Imperio Romano siglos después de la caída del Egipto independiente. Pero no caigamos en ilusiones. El antiguo Egipto no era un paraíso de igualdad. La sociedad seguía siendo patriarcal y para la mayoría de las mujeres el papel principal era la maternidad y el manejo del hogar. El analfabetismo entre las mujeres era mayor que entre los hombres y solo las representantes de la élite podían disfrutar plenamente de los derechos que he descrito. Sin embargo, incluso con estas salvedades, el estatus de las mujeres egipcias era sorprendentemente alto para el mundo antiguo. Y cierta pregunta, ¿por qué se perdieron estos logros? ¿Por qué empeoró la situación de las mujeres egipcias con la llegada de la época greco-romana?
tal vez el mayor misterio es por qué sabemos tan poco sobre este aspecto de la civilización egipcia. ¿Por qué en la cultura popular Egipto se asocia con faraones masculinos, pirámides y momias, pero no con los sorprendentes derechos de las mujeres? Los historiadores sugieren que esto está relacionado con quien escribió la historia. Muchos de los primeros egiptólogos del siglo XIX eran caballeros victorianos para quienes la idea de la igualdad de las mujeres en el mundo antiguo resultaba incómoda. Preferían centrarse en los aspectos masculinos de la cultura egipcia. Hoy, cuando revisamos la historia desde posiciones más objetivas, la imagen del antiguo Egipto está cambiando. Era una civilización que en muchos aspectos se adelantó a su tiempo, especialmente en lo que respecta al estatus de las mujeres. Y quizás aquí radica la lección más importante. El progreso no siempre es lineal. Lo que nos parece moderno y avanzado podría haber existido hace más de años y luego haberse perdido. Pero el recuerdo del antiguo Egipto nos recuerda que la igualdad de género no es una idea moderna, sino un concepto con raíces antiguas y profundas. ¿Sabías que las egipcias fueron pioneras en el campo de la belleza y la higiene? Mientras que en la Europa medieval se bañaban una vez al año, las egipcias tomaban baños diariamente utilizando aceites aromáticos y exfoliantes naturales. El Papiro Ebes, un tratado médico del antiguo Egipto, contiene muchas recetas de cosméticos utilizados por las mujeres. Sorprendentemente, algunos de estos remedios funcionan. Por ejemplo, usaban ocre rojo como colorete, malaquita para sombras de ojos y henna para teñir el cabello y las uñas. Pero lo más sorprendente es que el maquillaje en el antiguo Egipto no era simplemente una cuestión de moda. Tenía significado religioso y práctico. El delineador de ojos, hecho de antimonio, una sustancia que contiene plomo, no solo daba expresividad a la mirada, sino que también protegía contra infecciones y del sol brillante. Las investigaciones modernas han demostrado que el antimonio realmente tiene propiedades antibacterianas. Las egipcias de todos los estratos sociales cuidaban su apariencia. Los arqueólogos encuentran artículos de maquillaje incluso en los enterramientos de mujeres no acaudaladas. Esto demuestra cuán importante era el cuidado personal en la sociedad egipcia. Uno de los errores más persistentes es que en el antiguo Egipto solo los hombres recibían educación. Sí, los escribas eran predominantemente hombres, pero hay evidencia de que algunas mujeres de la élite también aprendían a leer, escribir y matemáticas. En la tumba de la princesa Idut de la 5 dinastía se han encontrado imágenes suyas con útiles de escritura, lo que demuestra su alfabetización. Además, hay casos conocidos de mujeres que ocupaban el cargo de administradora de la casa del escriba, lo que requería ciertas habilidades contables y de alfabetización. Pero la historia más sorprendente es la de Peseset, una médica que vivió hace unos 4500 años. Su título de supervisora de médicos indica que no solo practicaba la medicina, sino que también dirigía a otros médicos, probablemente hombres. Para alcanzar tal posición, debió haber recibido una educación sólida. Y este no es un caso aislado. Hay evidencia de parteras que no solo asistían en los partos, sino que también realizaban operaciones y trataban enfermedades ginecológicas. Posiblemente en esta área de la medicina las mujeres incluso dominaban. La actitud hacia el matrimonio y la familia en el antiguo Egipto era sorprendentemente progresista en comparación con otras culturas antiguas. En los textos poéticos de la época encontramos expresiones sinceras de afecto y respeto entre los cónyuges. Quiero estar contigo cada día, contemplar tu belleza. Mi corazón se regocija cuando te veo. Estas líneas fueron escritas desde la perspectiva de una mujer hace más de 3000 años. Es interesante que, a diferencia de muchas culturas antiguas, en Egipto el matrimonio se consideraba una asociación, no una forma de propiedad. Las mujeres mantenían su identidad y nombre después del matrimonio, y en los contratos matrimoniales a menudo se especificaban sus derechos y protecciones. Las egipcias poseían conocimientos médicos sorprendentes para su época. Crearon una de las primeras pruebas de embarazo. La mujer regaba con su orina semillas de trigo y cebada. Si las semillas germinaban, se consideraba un signo de embarazo. Los científicos modernos han probado este método y descubrieron con sorpresa que funciona aproximadamente en el 70% de los casos. Las hormonas del embarazo realmente afectan la velocidad de germinación de las semillas.
Otro aspecto de la vida de las mujeres egipcias del que rara vez se habla es la fuerza de las comunidades femeninas. Las mujeres a menudo trabajaban juntas, tejían, hilaban, cocinaban y cuidaban a los niños. En los murales se pueden ver escenas donde las mujeres bailan juntas, hacen música y realizan actividades cotidianas. Estas imágenes nos hablan del alto grado de socialización y la importancia de los lazos de amistad entre mujeres. Hay evidencia de la existencia de casas de mujeres, lugares donde las mujeres se reunían para socializar y trabajar juntas. En estos espacios, las mujeres podían intercambiar experiencias, noticias y apoyarse mutuamente. Las comunidades femeninas jugaban un papel especialmente importante durante el parto. El parto en el antiguo Egipto era un asunto exclusivamente femenino. Los hombres, incluso los médicos, generalmente no eran admitidos. La mujer daba a luz en una habitación especial o al aire libre, rodeada de asistentes experimentadas. Para facilitar el proceso, se utilizaban ladrillos de parto especiales en los que la mujer se apoyaba durante las contracciones. Quizás lo más sorprendente de la historia de las mujeres egipcias es cómo su legado continúa influyéndonos hoy. Cuando una mujer se maquilla, sin saberlo, continúa una tradición iniciada por las egipcias hace más de años. Cuando una mujer firma un contrato matrimonial para proteger sus intereses, sigue el ejemplo de sus antiguas predecesoras. Incluso los defensores modernos de los derechos de las mujeres podrían aprender mucho de las mujeres del antiguo Egipto. Su enfoque pragmático de las relaciones, su capacidad para encontrar equilibrio entre las responsabilidades familiares y la libertad personal, y su habilidad para ganar influencia en una sociedad patriarcal. ¿Y si todos estos milenios de lucha por los derechos de las mujeres no son un avance, sino un retorno a lo que ya existía en el pasado lejano? ¿Qué pasaría si simplemente estuviéramos restaurando el equilibrio perdido que existía tan naturalmente en las orillas del Nilo? La historia de las mujeres del antiguo Egipto nos recuerda la naturaleza cíclica del progreso. Lo que parece revolucionario hoy podría haber sido común ayer. Y quizás la mayor sabiduría consiste en aprender no solo del presente, sino también del pasado. Ahora que conoces esta asombrosa verdad sobre las mujeres del antiguo Egipto, ¿qué más crees que nos oculta la historia? ¿Y qué lecciones del pasado podríamos aplicar hoy?